Y vamos ahora sí al libro de Éxodo, capítulo 13, versículos 1 y 2. Y ayúdenme a leer todos en una fuerte voz. 1, 2, 3. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Otra vez, Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¡Qué tremendo! Hace 8 días hablábamos acerca de un pasaje de la Escritura donde el arca fue llevada cautiva a el pueblo de los filisteos. Y allí en el templo de Dagón se les ocurrió a los filisteos meter el arca de Dios, de Jehová Dios. Como si Dios pudiera estar como uno más de sus dioses. Porque esos son los que son politeístas, tienen muchos dioses. Entonces a ellos les parece bien tener un Dios más, un Dios menos. Entonces, cuando metieron el arca de Dios a ese lugar, dice la Biblia que al día siguiente la estatua de Dagón estaba tirada en el piso, postrada delante del arca de Dios. Y entonces ellos pensaron: ve, tembló. Y volvieron y la levantaron y la empotraron otra vez en la pared. Y la agarraron. Y al otro día volvieron a levantarse y encontraron que en el umbral de la entrada del templo estaba la cabeza de la estatua y las palmas de las manos de la estatua y el tronco solamente tirado en el piso delante del arca de Dios, postrado a los pies del arca de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca será segundo. Si Dios no es primero, no estará en ese lugar. Entonces, cuando tú le vas a dar algo a Dios, tienes que darle lo primero y lo mejor. O mejor, no le des nada, porque te puedes meter en un problema. Cuando tú le das a algo un lugar superior a Dios, y con eso cerrábamos hace 8 días, eso genera el celo de Dios. Y tú puedes terminar perdiendo eso a lo que le has dado el primer lugar antes que a Dios. Llámese esposo, llámese esposa, llámese hijos, llámese empresa, llámese sueños, lo que sea, aún el ministerio. Dios lo puede quitar si tú no le estás dando a Dios primero el lugar antes que a todo lo demás. Por eso el primer mandamiento ha sido resumido y ha sido expresado en la tradición como, ¿cómo se llama el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, Dios debe ocupar el primero y más importante lugar en nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Dale un aplauso al Rey del Cielo, por favor. Ahora, aquí vemos en la palabra que el Señor dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces digan conmigo: lo primero, no, más durito, lo primero le pertenece a Dios. El primer hijo le pertenece a Dios. El primer animal que nace entre el pueblo, entre el rebaño, le pertenece a Dios. Ahora la pregunta es: ¿cómo se consagra un primogénito? O sea, lo primero, ¿cómo se consagra? Porque en la cultura de los pueblos que había alrededor de Israel,
La forma como consagraban a sus dioses era matando a sus hijos o poniéndolos en los brazos de sus ídolos mientras salía fuego y consumía ese bebé. Y era una cosa brutal la muerte de los hijos. Ahora, un día Dios le dijo a Abraham: conságrame a Isaac. Y Abraham salió para ir a sacrificar a Isaac. Porque nosotros obviamente tenemos la idea que y lo hemos entendido así, que el sacrificio significa muerte. Y él salió a ir a matar a su hijo en la presencia de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Y es el mandamiento que Dios le da a Moisés para todo Israel. El primer hijo me lo tienes que consagrar. Ahora, ¿cómo se consagra un primogénito? Vamos a seguir leyendo, por favor, y vamos allí mismo al capítulo 13, versículo 11, que nos va a explicar el Señor cómo se debe consagrar. Dice así: y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos, serán de Jehová. Hasta ahí vuelve y ratifica lo que acabamos de leer. Pero luego dice cómo. Verso 13. Mas todo primogénito de asno, o sea, de un burro, no lo vas a sacrificar. No, a Dios no quiere que le sacrifiquemos un burro. ¿Será que el burro es malo? ¿No sirve en la casa? No, el burro es un burro para el trabajo. Es buenísimo para trabajar, pero seguramente va a trabajar mucho más que cualquier otro animal ese burro, aunque el caballo. Pero el Señor dice: no me ofrezcas, no me sacrifiques un burro, porque no es algo que yo acepte como sacrificio. Entonces, hay cosas que Dios no recibe. No todo lo recibe Dios, porque a veces pensamos eso. Entonces uno dice: voy a hacer un atraco, y ese primer atraco se lo voy a consagrar al Señor. Y el Señor dice: ese burro para mí no es. O más bien, no seas como el burro, dice la Biblia, sin entendimiento. O sea, ahora dile a la persona que tienes al lado: no todo le agrada a Dios. No todo lo que le ofrezcamos le agrada a Dios. Acuérdense lo que le trajo Caín. ¿Qué le trajo Caín al Señor? Pasando el tiempo, del fruto de la tierra le trajo Caín a Dios. Del fruto de la tierra. Pero la Biblia dice que Dios había dicho a Caín, a Adán y a Eva, que la tierra estaba maldita por el pecado de Adán. Entonces, si tú le vas a llevar el fruto de lo maldito, le vas a llevar a Dios algo que no le agrada a Dios. Pero Abel le llevó de lo primogénito, de lo más hermoso de sus ovejas. Y vio Dios con agrado a Abel y su ofrenda, pero no vio Dios con agrado a Caín ni a su ofrenda. Entonces nos queda claro que no todo vale para Dios. No todo lo que le demos vale para Dios. Entonces, el burro, no. Sin embargo, nació un burrito en el pueblo. Entre los animales de la finca nació un burrito. Entonces, eso no hay que hacer nada para Dios. Es el primer burro que nace. Mire lo que dice la Biblia, ¿qué se debe hacer? Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Entonces, ¿qué es redimir? ¿Redimir qué es?
Redimir es pagar por otro. Por eso Jesús nos redimió, porque Jesús pagó por nosotros. El justo por los injustos. Al Señor no le podíamos ofrecer nuestras vidas llenas de pecado. Y eso lo sabía Jesús. Por eso Jesús sin mancha, Jesús limpio, sin pecado, tuvo que ofrecerse para redimirnos a nosotros, porque a cada uno de nosotros nos correspondía morir por nuestro pecado. Pero Jesús decidió ser Él el que murió por nuestros pecados. Amén. Entonces dile a la persona que tienes al lado: tú fuiste redimido por Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¿No? Eso, gloria a Dios. Y si no, tú estarías hoy, mire, ya no estarías aquí. Entonces, ¿qué más dice? Lo redimirás con un ¿qué? Con un cordero. Porque obviamente el cordero es limpio, y siempre y cuando fuera un cordero sano y en buen estado. Dice, lo redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. O sea, también redimirás al primogénito de tus hijos. Entonces ahora está mostrando otra fase, que son los hijos, los seres humanos. Dice, no quiero que me maten un ser humano como sacrificio. No es mi estilo, ni va a ser jamás mi estilo, que alguien muera como una ofrenda para mí, que maten a una persona para mí. No quiero. Si ustedes tienen un primer hijo, ese primer hijo lo van a redimir. Entonces van a traer un sacrificio, una ofrenda que venga en lugar de ese hijo para hacer sacrificio para mí. Entonces digan a la persona que está al lado de los primogénitos, hay que redimirlos. Dile a la persona que tiene esa, el primogénito hay que redimirlo. Ese es un mandato de Dios. O sea, tenemos que dar algo en sacrificio a Dios por ese primogénito que Dios nos entregó. Amén. Amén. ¿Lo hemos hecho? Bueno, quizá no. Muy probablemente no, porque ni siquiera lo sabíamos. Pero lo que el Señor está diciendo aquí es, el primer hijo debe ser redimido. ¿El primer hijo debe ser qué? Redimido. O sea, hay que dar algo en sacrificio a Dios por ese primer hijo, porque Dios no quiere que matemos a nuestro primer hijo. Pero en sacrificio debe ser redimido algo para que pague, digamos, esa ofrenda, ese voto a Dios por ese primer hijo. Revisa si hay algo de lo que estás escuchando que no hemos hecho. Deberíamos pensar de qué manera podemos ordenar nuestra vida con el Señor. Vamos al libro de de Éxodo 23, ahí adelante, 23. Versículo 19. Voy a leer yo. Dice la palabra: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Otra vez. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. ¿Qué son las primicias de los primeros frutos? Tú siembras un árbol de aguacate. Y ese árbol, digamos, dentro de 3 años da su primera cosecha. O 2 años, no sé. Cuando salgan los primeros aguacates de ese árbol, tú vas a ver que comienzan a brotar cada uno como si fueran unas brevitas. Así. Hartas.
Y dice el Señor, de esos primeros frutos que está dando el árbol, la primicia de eso, la primera parte, el primer fruto de lo primero, lo traerás a la casa de Jehová tu Dios. Es decir, lo primero del trabajo de mi negocio, de mi empresa, de mi sembrado, lo primero. Ay, pero es que si salió el aguacate más grande, ¿qué tal no me vuelvan a salir así? Entonces digan conmigo, lo primero le pertenece a Dios. Ahora digan conmigo, lo primero le pertenece a Dios. Porque a veces dejamos a Dios para segundo. Esto ya lo hemos compartido aquí en la iglesia, pero pensemos en esto. Si yo tengo aquí 1,000,000 de pesos, 10 billetes de 100,000, y eso es lo que yo recibo, es lo que Dios me da a mí. ¿Cuánto de eso que hay ahí es el diezmo? Si son 10 billetes de 100,000, ¿cuánto es el diezmo? Un billete, ¿verdad? Uno de esos billetes que están acá. ¿Y qué le corresponde a Dios de esos billetes? ¿El primero o el último? El primero. ¿Cuál es el primero? ¿El de acá o el de acá? ¿Cuál es el primero? ¿Este o este? Pues es muy fácil. Es lo primero que se saca de ahí. Es lo primero que se coge de ahí. Es lo primero que se toca de ese dinero. Eso es lo primero. Por eso tú no puedes, cuando recibes de parte de Dios la bendición para tu vida en el área financiera, tú no puedes dejar a Dios para último. Porque si tú lo dejas para último después de que has hecho todas tus cuentas y tus pagos, no te va a alcanzar. Por eso muchas personas dicen, pero yo cómo le voy a dar si no me alcanza. Mire, póngale cuidado. Con esto con esto de aquí, la mitad pago el arriendo. Con este de aquí compro la comida, con estos dos. Con este pago el recibo del agua. Con este pago el recibo de la luz. Con esto lo del transporte y se me acabó. O sea que tú no sacaste primero para Dios. Porque el Señor lo que está diciendo es, dame a mí primero. Esa es la instrucción de Dios. Y Dios bendice el resto. O sea, si tú de aquí lo primero que sacas es lo de Dios, lo demás está bendito. Pero si tú no sacas primero a Dios, entonces vas a tener un 100%, no con bendición, sino con maldición. Y sabes una cosa, Dios es el que bendice el resto, no la empresa de acueducto. Ustedes creen que si ustedes sacan primero lo de acueducto y alcantarillado, bueno, la empresa de acueducto o de aseo, no sé, sacas primero eso y entonces la empresa de acueducto te bendice lo que quede ahí. No, porque el que bendice no es la empresa de acueducto ni el lugar donde pagas el arriendo o la cuota. Lo que bendice el resto es Dios. Si tú le das a Dios primero, lo primero. Y yo te aseguro que si tú lo haces así, Dios hará alcanzar el resto. Y te va a dar unas ricas bendiciones para que eso que te quedó allí alcance y sobre para bendecir a muchos. Pero si tú primero sacas lo de la empresa de acueducto, primero sacas las cosas que tienes que pagar, entonces tú no le estás dando a Dios primero, lo primero. Sigamos leyendo, por favor. Y vamos ahora al libro de Proverbios, capítulo 3. Proverbios 3. Versículo 9. Mire lo que dice la palabra de Dios.
Ayúdenme a leer, por favor. Honra a Jehová con tus bienes. Entonces, ¿con los bienes se honra a Dios? Es que a Dios no le interesa mi plata. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que a Dios no le interesa tu plata? Tanto le interesa que te la provee. Tanto le interesa a Jesús que un día llevó a sus discípulos y los puso delante a los 12 apóstoles y los sentó en la primera fila del templo. Les dijo: hoy madrugan todos, no vayan a llegar tarde porque si no les quitan la primera fila y hoy los quiero en la primera fila. Entonces ellos llegaron y se sentaron en la primera fila, juiciosos. Cuando llegó el momento de la ofrenda, porque así dice la Biblia, cada uno pasaba y traía la ofrenda al altar, como lo hacemos en Ecofamiliar. Entonces vinieron pasando todos y algunos hombres ricos daban mucho dinero, ponían en el canasto de la ofrenda mucho dinero y billetes. Y entonces cuando de pronto pasa una viuda y pasa con 2 monedas que se llamaban 2 blancas, era todo el sustento que ella tenía para su casa. Y vino con esas 2 blancas, con esas 2 monedas y las echó y ellos lo vieron. O sea, fue tan detallado la observación que hicieron los discípulos y el Señor, que se dieron cuenta exactamente cuánto echó la viuda. Ahora, si la viuda es discreta, ella debió haber tratado de que no se dieran cuenta, pero era que ellos pareciera como si estuvieran encima del canasto. Y claro, ellos se dieron cuenta: uy, echó 2 monedas de blancas, 2 blancas. Y entonces le pregunta el Señor: ¿quién dio más de todos los que hoy trajeron ofrenda? Y le dijo: de cierto les digo que esta mujer, por cuanto dio todo lo que tenía, dio mucho más que todos, porque los otros dieron de los que les sobraba, mientras que ella dio todo lo que tenía. Entonces digan conmigo: Dios sí mira mi ofrenda. Y si no, no le hubiera dado semejante reprensión a Caín, por haberle llevado de lo que cogió en el camino cuando iba camino a la ofrenda. En cambio, se agradó de Abel, porque Abel le preparó un cordero, el más gordito y el más lindo que tenía, ese se lo entregó a Dios. Entonces Dios sí mira. Eso de que a Dios no le interesa yo cuánto le doy, eso es mentira. A Dios sí le interesa lo que yo le doy. Y Dios sabe si eso para mí es importante o no. O si lo acabé de sacar del bolsillo y era la moneda que tenía ahí en el bolsillo. A veces hacemos con Dios como hacemos con los que nos limpian los vidrios del carro. Vienen a limpiar y no: patroncito, no tengo monedas. Y así es. Mostraron el caso de un hombre que iba a limpiar el vidrio o algo así. Cuando vio que le bajaron el vidrio, le dijo: no tengo monedas. Y entonces sacó un datáfono y le dijo: pero entonces tenga el datáfono, deme. Sí, de verdad, fue el caso real. No sé si el datáfono servía o no, pero sacó datáfono. ¿Sabes una cosa? Cuando a Dios le des, ten cuidado lo que le vas a ofrendar a Dios. Piensa primero. Consulta con Dios mismo y dale a Dios lo mejor. Por eso dice allí la palabra en ese pasaje: honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Solamente lo debo hacer una vez en la vida, darle lo primero? No, de todos los frutos debo darle la primicia. La consecuencia está en el versículo 10, qué hermoso.
y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, hazlo tú para que Dios pueda llenar tu granero, para que Dios pueda llenar tu alacena y bendecir toda la obra de tus manos. Si tú le das a Dios, Dios te promete que te llenará tu alacena, tu granero y tus lagares rebosarán de mosto, según la palabra. Entonces, ¿qué tal si levantamos la mano derecha delante del Señor y le decimos: Señor, a partir de hoy yo te daré lo primero y lo mejor a ti, en el nombre de Jesús? Dale un aplauso al Señor, gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Josué. Rápidamente vamos a Josué, capítulo 6. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la primera ciudad que conquistó el pueblo de Israel al entrar en la tierra prometida? ¿Cuál fue la primera ciudad? Ahí estaba la tierra prometida, pasaban el río Jordán y había una ciudad ahí que fue la primera que Dios le dijo que conquistaran. ¿Cómo se llama esa ciudad? Digan conmigo: Jericó. ¿Cuál fue la primera ciudad que se conquistó en la tierra prometida? Jericó. ¿Y se acuerdan que Dios les dijo? Durante 7 días le darán una vuelta a Jericó en silencio. Y luego al 7º día le van a dar 7 vueltas a Jericó. Y al final, en la última vuelta, van a pasar tocando la trompeta, las teas y haciendo alabanza a Dios fuertemente. Y al terminar esa última vuelta, los muros, o sea, las murallas de Jericó se van a derribar. ¿Cuántos saben que no hay un muro que no pueda derribar la alabanza a Dios? Por eso cuando venimos en alabanza a Dios, mientras estamos comenzando la reunión en la alabanza, Dios está rompiendo muchas cadenas, está rompiendo muchos muros que nosotros hemos tenido en nuestra vida. Por eso no puedes llegar tarde a la reunión, tienes que llegar a darle la alabanza, porque en la alabanza se rompen los muros, en la alabanza se caen los muros. Y el Señor les dijo: cuando entren a la tierra prometida, miren lo que Dios les mandó decir. Versículo 17. Dice, Josué 6, 17. Ok, ayúdeme. Dice: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, porque ella había protegido a los espías que habían llegado a ver la tierra prometida, y Dios le prometió que ella viviría a través de esos espías. Con todos los que estén en casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaréis vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. O sea, ustedes, ejército de Israel, van a perdonarle la vida a Rahab la ramera y a todos los que estén en la casa. Pero de lo que hay, nadie va a tomar nada, porque es anatema ante Dios. O sea, maldito, no, Dios no lo permite que lo toquemos. Eso es lo que es un anatema, algo que Dios no quiere que toquemos nosotros. Verso 19, ahí seguido. Más, ayúdeme, más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová
y entren en el tesoro de Jehová. O sea, Dios le dijo, no vayan a coger nada, ni un animal, nada de ropa, nada de cosas, no van a codiciar esa mesa, no van a codiciar ese candelero, no van a codiciar nada de eso. Pero todo lo que sea de oro, o de plata, o de hierro, o de bronce, eso va a ir a parar a mi casa, a la casa de Dios debe ir a parar. Es lo que está diciendo. Esa es la instrucción para la primera ciudad. Vamos por favor al capítulo 7, versículo 1. Ayúdenme a leer todos. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Wow. Luego dice la Biblia que decidieron ir a una ciudad pequeña que quedaba más allá de Jericó. Y era una ciudad tan pequeña que con 2,000 del ejército era más que suficiente para ir a conquistar esa ciudad. Y dice la Biblia que cuando se fueron a conquistar esa ciudad, verso 5, y los hijos de Jai, se llamaba esa ciudad, mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué, al ver eso, se rasgó sus vestidos y se fue a la presencia de Dios y le dijo: Señor, ¿por qué me has hecho esto? Me acabas de dar la conquista de Jericó y acabo de vencer sobre todo Jericó, la ciudad amurallada de Jericó. Y venimos a conquistar Jai y nos traes en derrota y nos permites que nos maten a 36 de nuestros soldados del ejército. Y estaba ahí él indignado diciéndole eso a Dios. Y entonces Dios le contestó, versículo 11. Israel, ayúdeme, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. ¿Cuántos saben que a Dios no se le escapa nada? Y hasta han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de medio de vosotros. Entonces Dios le dijo a Josué la forma como debía hacer para descubrir ese anatema. ¿Quién lo había hecho? Estaba todo oculto. Y entonces mandó que reuniera al pueblo de Israel al día siguiente, después de él haber ayunado y orado, y los puso por tribus. Y Dios le dijo: a la tribu que diga, tú la vas a llamar. Y entonces al otro día hizo Josué así. Y cuando los puso todos al frente, Dios le dijo: llama a la tribu de Judá, o sea, la de la alabanza, la tribu que hacía y ofrecía a Dios. Llámala primero a esa tribu. Y luego de la tribu de Judá le dijo: ahora llama por la familia de los de Sera, y luego por la familia de los de Carmi. Y luego le dijo: de esa familia vas a llamar a una persona llamado Acán,
y a su familia. Lo vas a pasar al frente. Y él va a declarar lo que hizo a escondidas de todo el pueblo. Versículo 17. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, o sea, en su propia casa, y el dinero debajo de ello. ¿Cuántas cosas hemos llevado a nuestra casa, producto de nuestra desobediencia, de nuestro pecado? Verso 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí que estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. ¿Qué tomó Acán? Se los voy a volver a recordar. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata. Entonces cogió ropa fina, cogió la plata y cogió oro y lo codició y lo tomó y lo llevó y lo guardó debajo de su tienda y lo escondió. Ahora quiero que recordemos qué fue lo que Dios le dijo que no podían tomar. Verso 18 del capítulo 6, por favor. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema,
no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Verso 19. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Qué es lo que Dios nos ha hablado acerca de darle a Dios? ¿Qué es lo que Dios nos ha hablado? Que a Dios le demos primero lo primero. Que lo primero de la cosecha es de Dios. Que no debemos tocar lo que Dios nos ha entregado, esa primera porción. Esa primera que no sabemos cuál es en el orden de los billetes, pero sabemos que es lo primero que se coge de ahí. Dios dice, eso es mío. No lo uses para nada más si quieres ver la gloria mía sobre tu casa. No lo toques, no lo uses, no lo escondas, porque puede que nadie más aquí en la tierra se dé cuenta, pero tenemos un Dios en el cielo que todo lo ve. Por lo cual vino maldición sobre todo Israel, y mientras él escondió ese dinero y ese oro y esa plata, entonces Dios estaba con ira. Y dice la Biblia que permitió que murieran 36 hombres en una guerra muy pequeña contra la población de Jai. Nosotros hoy podemos estar siendo causantes de sufrimiento a nuestra casa por no haber sido a Dios obediente, de darle a Dios primero lo primero. Lo primero que Dios nos da, porque al fin y al cabo Dios es el que nos lo da. Dios nos dice, quiero que me aparten la 10ª parte de todo lo que yo les doy. Y esa 10ª parte la traigan a la casa de Dios. Por eso es que dice en el libro de Malaquías, malditos sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado. Y pregunta al Señor, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor mismo responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Por eso, para Dios, el diezmo es sagrado. Si tú lo tomas, se convierte en un anatema, en algo maldito en tus manos, algo que quema. Pero si tú lo traes a Dios y se lo ofreces a Dios, entonces eso bendice el resto. Por eso dice el Señor, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero nosotros a veces hacemos lo que hizo el pueblo filisteo y lo ponemos a Dios en medio de los demás dioses y no le damos a Dios el lugar que a Dios le pertenece, le corresponde. Por esa razón, muchas áreas en nuestra vida hoy no están en bendición, porque no hemos ordenado en darle a Dios primero, lo primero. Voy a invitarte a que allí donde estás estés de pie, te pongas de pie, cierres tus ojos y quiero que cada uno revise cómo le ha dado a Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios en tus prioridades? ¿Qué es primero para ti? ¿Qué es primero en tus finanzas? ¿Qué es primero en el día que comienzas? En el año que comienzas, en la empresa que comienzas. Mi amado, tú, a diferencia de aquellos que no conocen a Dios, tú hoy eres hijo de Dios.
tú y yo. Y quiero que sepas una cosa. Cuando entramos a formar parte de la familia de Dios, también entramos bajo la disciplina de Papito Dios. No pienses que Dios es un pedazo de yeso o de metal, o Dios no oye, o Dios no ve. Porque Dios está, el Señor Jesucristo resucitó y dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Dios conoce todo lo que nosotros hacemos, lo que dejamos de hacer, lo que le damos y lo que no le damos. Si estamos poniendo a Dios primero o no en nuestras vidas.